Listo. Entonces, realizar un algoritmo que tenga un menú de opciones, el cual cada opción tiene las siguientes funcionalidades. Entonces, uno puede ser, por ejemplo, vamos a colocar aquí vector con 5 posiciones que muestre los datos ingresados por parte del usuario, por ejemplo. ¿Listo? Y la opción 2, por ejemplo, podemos colocar aquí vamos a colocar aquí vector que al indicar 3 datos guardados en el vector, se genere promedio de los valores. Hacerlo sencillito. 3, salir. Sí, salir. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, adicional, cada opción ingresada después de realizar el proceso esperado, se debería mostrar las siguientes opciones. Entonces, por ejemplo, repetir proceso, B, volver al menú principal, y C, salir. ¿Listo? No sé si de pronto, si es más o menos claro lo que, pues digamos que a nivel conceptual, a nivel como del proceso, si es claro lo que se pretende hacer. Sí, profe. Buenas tardes, compañeros. Sí, para mí está claro lo que vamos a hacer. Listo. Muy bien. Entonces, muchachos, voy a colocar a este ejercicio repaso vectores. Voy a colocarle aquí repaso 1, porque pues la otra semana hacemos otro repasito, ya con el tema que veamos esta semana. Entonces, como siempre hemos realizado los procesos, inicialmente lo que uno hace es definir las variables que a simple vista veamos como las que podamos aplicar dentro del ejercicio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos pues tener una variable que almacene la decisión pues la opción que toma el usuario acá, desde el menú, ¿cierto? Entonces nosotros podemos llegar aquí y decir, definir, por ejemplo, vamos a colocar aquí opción menú principal, ¿cierto? Que sería esta opción menú principal, sería la variable que capturaríamos de parte de la respuesta que el usuario escoja entre la 1, la 2 o la 3, o una respuesta que no esperamos, ¿cierto? Entonces, como es una respuesta que no esperamos y puede ser un dato que inclusive el usuario, por querer dañar el programa al principio, lo puede, digamos, corromper, le podemos decir que esto variable sea como qué, como texto, ¿cierto? En ese caso. Entonces, es por eso, porque vamos a tener aquí como la alternativa. Bueno, pero aquí es número, claro, porque si la colocamos como numérica o, por ejemplo, como entero, pues él siempre va a esperar que un dato numérico. ¿Y qué pasa si le coloco un texto? El programa se daña de una. Entonces, la idea es tratar de controlar hasta donde sea posible ese tipo de errores, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, con un texto la podemos definir porque esos números no se van a calcular. Es solamente una representación de una opción y no van a tener cálculo digamos, como proceso. ¿Listo? Esa es como la primera variable que identificamos a simple vista. Otra variable que podríamos identificar así a simple vista es la variable
que va a almacenar los números que aquí están diciendo, por ejemplo, aquí, vector con 5 posiciones que muestre los datos ingresados por parte del usuario. Entonces vamos a colocar aquí una llamada vector número, ¿cierto? Vector número. Porque esa es la que vamos a almacenar, esos cinco numeritos, que son las 5 posiciones, que el usuario ingresaría pues por pantalla, ¿cierto? Esa podríamos como contemplarla allí. Por acá tenemos otra que a simple vista podemos tener en cuenta que dice acá, vector al indicar 3 números ingresados o 3 datos guardados. Significa que acá necesitamos que otro vector, pongámosle por ejemplo, vector valores, puede ser, valores. Sí, inventando pues los nombres de las variables, ¿cierto? Entonces, vector que al indicar 3 datos guardados en el vector, y quedó muy repetitivo. Vamos a colocarle, colocémoslo aquí en él y quitemos vector porque ya está refiriendo acá a vector. Entonces, vector que al indicar 3 datos guardados en él se genere promedio de los valores. Listo. Entonces, por derecha necesitaríamos que, pues como vamos a sacar promedios, sí o sí, muchachos. Ah, bueno, pero que un momentico, aquí la estoy embarrando soy yo. Yo me copio esto, porque estas son numéricos, ¿cierto? Entonces, quitemos estas de acá. Estas son numéricas, estas sí son numéricas en este caso. Eso. Entonces, acá tenemos vector número para esta parte de aquí arriba. Tenemos vector valores para este otro vector que estaríamos ordenando. Pero como vamos a sacar, perdón, como vamos a sacar promedio, muchachos, de entrada usted tiene que switcharse. ¿Necesito qué? Necesito un contador, porque necesito saber cada vez que haga el proceso, pues tener el conteo. Ah, bueno, pero en ese caso ya tenemos la cantidad, ¿cierto? Que serían 3, que es lo necesario acá realmente. Entonces lo que sí necesitamos es la variable promedio, ¿cierto? Cantidad no, porque ya tenemos la cantidad de los que van a ingresar, que son 3. La del contar es cuando no sabemos cuántos datos son, ¿cierto? Entonces tenemos que ir contando cada vez que le preguntamos al usuario. ¿Desea ingresar otro dato? Sí, entonces cuénteme. Cada vez que haga ese proceso, ahí sí necesitaríamos una variable. Pero en este caso, como ya sabemos cuántos son, es no necesario realmente crear esa variable. Esa por el lado pues de aquí del promedio. Necesitaríamos una variable que digamos, me tenga aquí esas decisiones. Entonces vamos a colocar aquí decisión, ¿cierto? Para este submenú que aparece aquí en este caso. ¿Qué más necesitamos como a simple vista? Por el momento, así como a simple vista serían estas, ¿cierto? Obviamente necesitamos más variables, pero a ojo, pues en este momento podrían ser esas, ¿cierto? No sé ustedes qué piensan, muchachos, o si entienden lo que acabamos de hacer aquí en este momento. Sí, profe, es claro. Listo. Igual, muchachos, ustedes tienen alguna duda, no olviden pues preguntar, pero no entendí esto, entonces me pregunta de forma oportuna para poder explicar a tiempo. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado, ¿cierto? Entonces, muchachos, un momentico que por acá hay alguien que se quiere conectar, pero tiene dificultades. Un momento, muchachos. A ver, yo llamo hasta esta mujer. Vecinita se va a conectar, pero no ha podido. Un momento, muchachos, espérenme. Denme una pausita acá rápida para ayudarle acá a la compañera.
Espérame, Talia, ¿me escuchas? A ver si se escucha ya. Espere, le pongo acá en mute. Espere, verá. Talia, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Talia, hola, hola. No me escuchas, de cierto que no. Es decir, entonces tenés que, cuando inicias en el computador, ¿cierto? Bueno, en la parte donde está lo del micrófono, ella tiene como una expresión, una flechita verde. Tienes que darle allí, que es que entrar a... Ajá, ajá. Ah, de celular. Ok, listo. Entonces, ahí en el celular, tú le tocas la mitad de la pantalla y a un ladito está el micrófono, pero con una flechita verde, algo así. Tú tienes que darle ahí para que ella pueda decir que se activa el audio de la computadora o realizar algo así como llamada por computadora. Es que no me acuerdo cómo es que es en el computador, en el celular. Ah, ahora sí. Ahí. Ajá, ahora sí te escucho. Ah, listo. Listo. Ya pues, salía. Bueno, pero me preocupa. Acá hay otro compañero que está conectado, pero yo creo que yo creo que no nos está viendo. Pues sí nos ve, pero no. Vamos a ver, un momentico, muchacho. Luis, yo creo que él no nos está escuchando. Tú nos escuchas. Vamos a ver si Luis nos escucha, porque es que yo lo he conectado. Yo me di cuenta cuando no nos escuchan, porque cuando sale solamente la apariencia de la cámara es porque no nos están escuchando. Pero cuando sale con el micrófono así ya cerradito es porque ya lo escucha o está en silencio. Pero a Luis le apareces con la de la cámara y ya sé que con la cámara no me escuchan. Pero no me contesta tampoco. Vamos a ver si de pronto me contestan. Vamos a colocarle aquí un mensajito. Debes activar la entrada de audio por computadora. Creo que se llama la opción. Para poder escuchar. Listo, muchachos. Yo ya dejo el mensajito acá, Luis. Entonces sigamos nosotros acá. Listo. Entonces, como les venía diciendo, principalmente lo que vamos a hacer acá, pues, ya lo que hemos retomado pues en clases de algoritmos 2 y obviamente lo que sería esta guía pues como tal. ¿Listo? Entonces, aquí ya solamente estamos definiendo las variables y digamos para las decisiones del usuario en lo que respecta al menú principal y a las decisiones ya cuando ya termina de hacer un proceso y ciertas variables que hacen referencia a los procesos en sí, ¿cierto? En el proceso, en el camino, si no requiere más variables, pues obviamente las crea, ¿cierto? En ese caso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues simplemente, pues así digamos que a ojo. Entonces necesitamos aquí, por ejemplo, escribir, por ejemplo, menú principal, pues vamos a pintarle aquí una vez el menú principal. Miren que no empieza a hacer nada de vectores. Listo. Voy a hacer primero. Primero lo que uno debería garantizar es la navegación de parte del usuario. Entonces lo voy a hacer acá como desde cero, pues así con esa navegación para que ustedes lo tengan en cuenta. Pues cómo hago para primero validar la navegación, ¿cierto? Entonces voy a pintar aquí el menú. Le voy a dar un espacio en blanco. Y acá le voy a colocar, por ejemplo, la primera opción. Por ejemplo, acá, por ejemplo, ingreso, voy a inventar así esta opción, ingreso de datos a vector. Listo, no más, algo muy resumido, ¿cierto? En ese caso. La idea es por lo menos darle como el contexto al usuario de qué se trata lo que va a hacer ahí en esa acción. Entonces, digamos, la opción que uno va a hacer que ingreso de datos. Por ejemplo, la segunda opción, como dice el planteamiento del ejercicio, 2, entonces sería, por ejemplo, promedio de datos
en vector, por ejemplo. ¿Listo? Solamente esas dos opciones. Y pues nos indican una tercera, que básicamente es la 3 de salir, ¿cierto? Esas pues son como las tres opciones que nos indican. Y entonces acá vamos a leer esa decisión de parte del usuario. Entonces, ahora aquí, entonces aquí ya sería leer y nosotros creamos una variable para decisión de esas tres opciones. La llamamos, por ejemplo, opción menú principal. Yo recomiendo mucho y créanme muchachos que es una buena práctica copiar y pegar. ¿Por qué? Una vez se escribe el nombre de la variable, pero el diablo es puerco. Usted ya lo colocó así, vea. Opción menú principal. Usted no le dio enter allá, sino que usted la siguió escribiendo. El programa no le va a decir que está mal, porque sí, aquí sí dice opción menú principal, pero miren que no son iguales. Entonces, traten en lo posible y hasta donde sea posible poder, digámoslo así, pues ver que sí sean las mismas variables, porque recuerden que PCIN es sensible a mayúsculas y minúsculas. Cuando yo me refiero a sensible, es que él es capaz de saber cuando la palabra está mal escrita para él. Si aquí usted le dijo opción menú principal con la M y con la P mayúscula, de esa misma manera debería de ser acá reflejada, muchachos. Listo, tiene que decir lo mismo. Si no, él va a reventar, él va a decir que la variable que usted creó acá no está definida. O sí, no está, por lo general siempre cuando no está definida es porque él aquí ve que está diferente. Listo. Es muy pendientes con eso. Entonces, si yo esto lo ejecuto, muchachos, les comparto aquí el escritorio. Si yo esto lo ejecuto, entonces miren que él ya tiene la primera parte del menú, ¿cierto? Ya por lo menos garanticé que me muestre, le pinte el menú. Listo. Usted lo primero que tiene, vaya ensayando, o sea, vaya ensayando, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que tratar de garantizar. Entonces acá yo les había mencionado, digamos, cuando hicimos la primera vez ese tipo de ejemplos, que usted puede hacer esto. Si la opción de menú principal es igual a 1, entonces usted puede hacer esto acá y colocar si no, y acá puede colocar si la opción menú principal es igual a 2, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esos muchachos, cierto? O sea, pues eso se la seguimos haciendo, pero lo haríamos de ahí en adelante. La recomendación es evitar hasta donde sea posible usar sí. ¿Por qué razón? Porque cuando uno implementa tanto sí como en este caso, pues obviamente el cierre de los fins sí y todo, si usted no lo hace en un principio, se le va a complicar, ¿cierto? Aparte de eso, como aquí el usuario va a escoger una sola opción y son opciones ya específicas, de la recomendación es no usarlo sí, ¿cierto? No usarlo sí. Cuando uno sí realmente recomienda usar el sí, ¿quién responde esa pregunta? Cuando yo les decía que si aquí el usar el sí es necesario por esto, esto y esto. ¿Quién se acuerda? Cuando Estos son condicionamos por los rangos. mensajes. ¿Cuándo qué? Profe, por rangos, como dijo el compañero. Cuando es por Apoyo eso. rangos. Así es, muchachos, muy bien. La tienen clarita. Cuando digamos tenemos un ejercicio o tenemos una situación que, digámoslo así, enmarque temas de rangos o valores así como entre, digamos, diversos valores, pero siempre por temas de rangos, ahí sí es inevitable tener que usar, por ejemplo, el tema de los sí, ¿cierto? Los condicionales, porque no hay otra forma realmente, yo no la conozco. Entonces, sería usarlo de esa forma. Pero cuando ya sabemos que la respuesta es una respuesta específica, ahí sí tenemos que, lo ideal es recomendable es usar un según, ¿cierto? Entonces acá la vamos a hacer a según la opción menú principal, pues que el usuario indica en ese caso, ¿cierto? Hacer. Hacer. Entonces miren que yo le doy de enter acá y el de una me crea el fin según. Siempre muchachos garanticen que él sí les crea el fin según, ¿sí? Porque cada segundo tiene su fin según. Es importante que lo tengan ahí generado. Ya adentro del dejen espacio. Listo, eso es como la mejor práctica. No hacer esto porque muchachos, créanme que se van a embolatar. Usted hace aquí el hacer, por ejemplo, usted hace aquí hacer y no le da enter, sino que usted llega y baja la flechita aquí. Ya, usted ahí empieza a trabajar. Muchachos, claro, cuando usted vaya a cerrar ese fin según y tiene por allá unas opciones por allá aparte, se pegan la enchicharronada del siglo XXI. Entonces, lo ideal ahí es que es de una, cierre el fin según
Garantice. Miren que, por ejemplo, si lo tienen en modo oscuro como acá, claro que en el modo blanco normal, él le marca siempre como de a dónde va este segundo. Y a medida que yo lo amplíe más, miren que él lo que va a hacer aquí es, si usted le da clic acá, miren que él dice, todo eso es del fin segundo, ¿verdad? Pues del segundo, en ese caso. Entonces, es una mejor práctica desde mi punto de vista que usted puede hacer, es garantizar de una vez los cierres de esos casos, pues de una vez, ¿cierto? Listo, ya tengo la primera parte. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que decir, vea, cuando escoja la 1, ¿cierto? Dejo acá cuando escoja la 2 y cuando escoja la 3 y, y si en caso de que coloque una cosa extraña que no está en el enlazado de opciones, de otro modo. Listo. Recuerden que la opción de otro modo, lo que me está indicando es que si el usuario no coloca ni la 1, ni la 2, ni la 3, entonces se va a activar este señor de acá. Listo. Entonces yo que recomiendo mucho, y digamos que eso es lo que empezamos a practicar, pónganle aquí una etiquetica como referente a eso. Por ejemplo ahí, opción de ingreso de datos a vector. Yo ya con eso tengo ya el contexto de que la opción que estamos refiriendo acá es de la opción de ingreso de datos a vector. Esa es la primera. En la segunda, podemos decir acá opción promedio de datos en vector. Listo. Y acá podemos decir opción salir del programa. De esta forma, vos vas a tener una vía, digamos, algo más visible cuando entra la opción 1. No sé, ay, no me acuerdo qué es. Mire aquí el contestico. Y aquí usted se va a dar cuenta a qué hace referencias a uno, ¿cierto? Entonces es como una sugerencia. Obviamente, cada uno ya tiene una forma de trabajar como los algoritmos, pero no está de más darle pues como una recomendación también en ese caso. Aquí, ¿cómo podemos colocar en el de otro modo? Podemos decir, en caso Profe, de que, hola, qué pena. En el momento, pues haciéndolo así como usted lo está haciendo, paso por paso, colocando 1, 2 y 3, me está diciendo en este caso que las opciones deberían de ser del mismo tipo. Y menú de opciones o opción, ese sería menú principal. pues en ese caso sí, porque la damos para la primera opción del menú. Entonces se supone que esas serían las opciones menú principal, que debe ser como numérico. Pues aquí le damos como texto como texto, porque acá lo que estamos haciendo es que si él coloca la 1, la 2 o la 3, mira si aquí entre el 1 existe las comillas, porque para decir que este lo tiene que estar entre comillas acá, si es texto. Perdón, ¿dónde, profe? Acá, mira, acá. Para que ya sea Sí, antes, tiene que ser acá entre comillitas. sí, las tengo entre comillas y ahí le siguen un 2 puntos. Ajá. Sí, y acaba de colocar en la opción principal, opción menú principal como numérico y tampoco lo resalta, pues tampoco lo quita. Compártenos la pantalla y miramos bien a ver qué puede ser. Compa, Listo, es que profe. la opción menú principal es texto. Sí, y me daba igual, lo acabé de cambiar para numérico, a ver si cambiaban las cosas y no fue así. No, entonces hagamos una cosa, ya sé qué puede ser. A veces PCI tiene unos pequeños bugs. Lo que pasa es que a veces no actualiza el cambio que uno hace. Entonces, trata de acabarlo así como lo tengo en este momento y lo ejecutas. Listo, Para profe. ver si él es capaz de actualizar ese error y ya lo quita, porque a veces puede ser eso. Listo, profe. Aquí no me acuerdo a quién fue que le pasó, que le tocó cerrar el programa, pues guardó lo que tenía, cerró el programa y lo volvió a abrir, o sea, y volvió a abrir el algoritmo, ya estaba solucionado. Entonces, es como tiene como unos bachecitos PCI. O sea, pues el programa de por sí no es perfecto, pues como uno quisiera, pero sí, o sea, es eso, puede tener algunos pequeños defecticos. Cuando uno ve que todo está igual, uno hace eso y ya se soluciona, o sea, guarda el algoritmo, ¿cierto? Sí, Cierra el programa, nuevamente abre el programa, abre el algoritmo y ya, solucionado. Pero si lo hace, si le sigue quedando igual, ahí sí hay que revisar. Listo. listo, Entonces profe. acá yo les decía, listo, me vas contando a ver si sí te funciona. Listo, vamos, En profe. caso de que el usuario no seleccione algunas de las opciones anteriores. Listo. O sea que si no escogió
ni la 1, ni la 2, ni la 3 se va a ejecutar este señor de aquí abajo. Por eso se llama de otro modo. Hagan de cuenta que este de otro modo, cuando hacemos los condicionales, es el famoso si no, el último si no de todo, que ya queda solo el si no. Entonces ahí se ejecutaría ese, es lo mismo como ese último si no, en ese caso. ¿Listo? Entonces, yo no sé si me está escuchando. Entonces, denme un minutico, es que ahí me preocupan. Denme un segundito, que yo creo que uno me está escuchando. Y eso me preocupa. Denme un segundito, yo le echo una llamadita acá. Denme un segundito, muchachos, espérenme. Buenas tardes, ¿qué más muchachos? ¿Cómo están? Mauro, ¿cómo vamos? Bien, Mauro, bien, por ¿y acá. usted? No, estaba adelantando unas cosas de trabajo y me acordé de la clase. Y, bueno, me acabo de conectar, voy a ver si lo alcanzo. Sí, igual yo creo que pues no han avanzado mucho y nada difícil realmente. O sea, lo del menú y eso ya lo hemos visto bastante, pero igual. Listo, Luis, hágale pues, hermano. Bueno, listo, muchachos, entonces continuemos. Entonces acá, ¿qué podemos hacer nosotros para verificar que sí le está accediendo por lo menos? Podemos colocar aquí un escribir, por ejemplo, acá, opción 1. ¿Y qué podemos hacer para que él se detenga? Porque él se va derecho. Podemos decir acá, por ejemplo, leer, por ejemplo, no sé, coloquémosle A, es cualquier cosa. ¿Es por qué? Porque así podemos saber si se detiene ahí y espera. No sé si de pronto nos vaya a fallar porque no está definida la A. Vamos a ver. Y la opción 2, aquí opción 3 y acá de otro modo. O sea, miren muchachos, esa es una práctica que yo a veces acostumbro a hacer para saber si él hace lo que yo quiero que haga. Yo voy a ejecutar, vamos a ver si no se revienta. Si le digo la opción 1, ya me dijo opción 1, ¿sí ven? Miren, vea, opción 1. Me salió el error por la variable, no importa. Lo reinicio. Opción 2, ya ha sido en opción 2, vean. Entonces no importa, lo reinicio. Eso yo sé que va a fallar, ¿cierto? Pero es para poder identificar que sí he llegado a opción, ¿cierto? Opción 3, mire, opción 3. Y si escojo cualquier cosa, por ejemplo así, de otro modo. ¿Listo? Entonces miren que yo por lo menos sé que él iba a fallar, ¿cierto? A lo menos ya sé que iba a fallar, pero tengo controlado, por decirlo así, que sí entro a las opciones que yo estoy indicando allí. Entonces miren que es una buena práctica, con, digámoslo así, realizar ese tipo de proceso, ¿cierto? Entonces, no sé si ahí de pronto tienen alguna duda o inquietud, muchachos. Ahora sí vamos a quitarla porque esto era más como una pruebita que estábamos haciendo. ¿Listo? Entonces, a lo menos garanticé que sí llegó a cada una de las opciones, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ya tenemos por lo menos ya garantizado en cierto modo el flujito, entonces ahora sí, opción 1, ¿qué podemos hacer nosotros para que él, digámoslo así, no nos deje el menú abierto, sino que nos muestre solamente esa opción que ingresamos? Le colocamos la opción de limpiar pantalla, ¿cierto? Para que nos limpie la pantalla del menú y nos deje solamente la de la opción. Adicional, podemos colocar aquí como por ejemplo el título de la opción que acabo de ingresar. Por ejemplo, en este caso podemos decir opción, por ejemplo, pues una forma, opción, dos puntos, ingreso, perdón, ingreso de datos a vector. Le doy un espacio vacío. Listo. Y acá yo le voy a decir, por ejemplo, escribir. Entonces,
Entonces, vea, ya sabemos que él va a ingresar ¿cuántos datos? Entonces, miremos acá. Va a ingresar 5 datos, ¿cierto? Entonces, dejémoslo ahí por el momento. Vamos a dejarlo allí y ahora sí vamos a explicar el tema de los vectores. Para que ya empecemos, algo muy rápido pues, pero por lo menos que se pueda entender el contexto de los vectores. Entonces, venga, les comparto directamente la pantalla de la pizarra. Entonces, muchachos, recordando un poquito el tema de los vectores, entonces habíamos hablado que, digamos que el sistema tiene algo que se llama memoria RAM, ¿sí? Voy a colocarle aquí. Entonces tiene algo que se llama memoria RAM. ¿Listo? ¿Qué es la memoria RAM? Entonces vamos a pensar, vamos a imaginar. La memoria RAM es simplemente una tabla. Bueno, hágate cuenta que esto es derecho. Esto es derecho, o sea, es que yo tengo pulso, sino aquí tratando de hacer algo. Pero vamos a hacer de cuenta que esto es como la Yo memoria pensé que era RAM. una pecera. No, total. Vamos a suponer. ¿Qué pasa? Noten que, bueno, si más o menos lo notan, aquí cada cuadrito es digamos, una parte de la memoria donde yo puedo tener que un dato o una información. Cada uno de esos cuadritos que ustedes ven allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, en el algoritmo, pues un ejemplo, que, por ejemplo, definir, ¿cierto? Definir, no sé, la variable como tal cosa, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La variable allí se definió. Lo que hace, pues, lo que hace la memoria RAM es que decir, vea, este espacio que está aquí, este espacio que ustedes ven acá, va a ser para la variable que acabaron de crear. O sea, ella lo reserva, ella estoy reservando. Listo, ya estoy reservando ese espacio, pero todavía no lo está usando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo la usa ella? Cuando ya, por ejemplo, el usuario le da, por ejemplo, que ingrese un dato, por ejemplo. Entonces, cuando la colocamos leer en la variable, y el usuario, por ejemplo, dijo que iba a ingresar el número 5. Entonces, en esa casillita se almacena el número 5. ¿Sí? Ahí ya estamos usando ese espacio reservado. Y eso es muy parecido a un hotel. Por ejemplo, los que hayan visto la documentación en Q10 se dieron cuenta que hay hablan de un hotel, que hablan de las variables. Entonces, acomodaban un ejemplo donde mencionaban sobre el tema de un hotel y decía, haga de cuenta que cada habitación del hotel pues, es una posible reserva, ¿cierto? Entonces, como si fuera esto, miren, cada cuadrito que ustedes ven acá es como si fuera una reserva de la memoria, o sea, que yo puedo tener disponible para reservar. Pero cuando ya usted llega y llama y dice, yo necesito reservar esta habitación, usted está reservando el espacio, ¿sí? Lo está reservando, más no lo tiene garantizado todavía porque, pues, como usted no ha confirmado nada ahí, ¿cuándo se confirma? Cuando usted llega al hotel y acepta la reserva y ya está dentro de la habitación. Ahí es como si yo hubiera puesto el número 5. Ya tengo reservado ese espacio y ya lo estoy usando. Significa que la memoria allí no me va a quitar ese espacio. Ya lo tengo reservado. Entonces, miren que así funciona como si fuera un hotel, ¿cierto? Pues, digamos una similitud, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de vectores, eso es una variable, ¿listo? Eso es una variable. Téngalo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de vectores, es la misma variable, pero con capacidad de guardar mucha información. Listo. Uy, profe, ¿cómo así que mucha información? Porque resulta que yo, al momento de crear un vector, yo le puedo a ella dimensionar, ¿sí? Dimensionar una capacidad. Es decir, yo puedo decir, venga, ayúdeme a crear la variable y resérvemele, por ejemplo, cuatro campos disponibles. Entonces, ¿qué hace la memoria? Reserva 1, 2, 3, 4. Entonces me reserva este espacio de aquí, vean. Este de acá. ¿Sí? Esas 4 casillitas, ¿cierto?
Cuando ya empezamos a decir, que vector posición 0, este sería la posición 0, está la posición 1, está la posición 2 y está la posición 3. O sea, que va a guardar en esas posiciones. Es decir, el tamaño es de 4 posiciones, pero la lectura siempre, de un vector siempre arranca en posición 0. Entonces ahí yo tengo eso. Yo quiero guardar la posición 1, la posición 0, quiero guardar el 2, entonces se guarda aquí, el 2. En la posición 1 del vector quiero guardar el 5, entonces se guarda aquí. Y en el 2, en la posición 2, quiero guardar el 20. Bueno, entonces aquí se guarda el 20, por ejemplo. Habla Isbar, háblame, dime. ¿Eso tiene algún límite o pues es el que usted le ponga? Es el que uno le ponga. Realmente es porque uno puede tener hasta un vector de 1.000.000 de posiciones inclusive. Que entonces lo que podríamos hacer es que tener 1.000.000 de casillas disponibles para ese solo vector. Es decir, un vector en sí es una variable, la misma variable que hemos creado siempre, solo que ahora le vamos a agregar ya más capacidad para guardar información. Es decir, que ya esa variable no va a guardar un solo dato, sino que va a guardar que muchos datos, o sea, va a tener la capacidad de guardar muchos datos. ¿Cuál es la condición y cuál es la, digamos, que hay que tener en cuenta? Que ese dato tiene que ser del mismo tipo. Es decir, si nosotros definimos la variable vector como numérico, tenemos que guardar allí números. ¿Listo? Sean decimales o enteros, pues porque son numéricos. Si decimos la variable es de tipo entero, entonces guardamos solamente valores enteros, o sea que no nos va a recibir ni decimales ni tampoco texto. Si decimos la variable es de tipo texto, va a recibir cualquier cosa, sean nombres, direcciones, teléfonos, correos, lo que le colocamos a agregar al usuario lo guarda en un vector y eso lo puede hacer. Entonces digamos que tiene esa posibilidad de poder, digámoslo así, como almacenar mucha información. Y eso, pues, el límite se lo pone uno realmente. Digamos que esa es la gran ventaja de trabajar con los vectores. Eso uno puede hacer, entre comillas, una usabilidad como si fuera una base de datos, por decirlo así, pero de forma temporal. O sea, mientras nosotros iniciamos el programa, el vector va a estar ahí como encendido y va a estar guardando información. En el momento en que cerremos el programa, esos datos ya se pierden. ¿Por qué? Son datos temporales. Solo están disponibles mientras se carga el sistema. ¿Cierto? Entonces, más o menos eso es lo que quiere decir allí. Entonces, acá, digamos, referencia aquí que la posición del 3, quiero guardar, por ejemplo, el 7, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, yo tendría la posibilidad de guardar mucha información aquí porque guardamos 4 datos. Ojo, la capacidad de ese vector era de 4 posiciones, pero cuando nosotros vamos a leer cada posición, tenemos que tener en cuenta que el índice del ciclo, o sea, el que hace pues como el conteo, en el caso de nosotros siempre hemos usado i, tiene que inicializar en 0. Muy importante eso, muchachos. Tiene que inicializar en 0. ¿Por qué? Porque si no lo colocan en que inicialice en 0, él les va a dar un error por allá, porque la primera posición que él va a leer es 0. Entonces los vectores siempre tienen que tener en cuenta que se inicialicen en 0, para que él obviamente pueda leerte digamos, los datos, ¿cierto? Entonces es importante. Importante también que, digamos, se defina, obviamente, un tipo de dato. Un tipo de dato. Lo que yo le decía ahorita a Iswar, que el vector, pues como en sí es una variable, tiene que decir que si sea texto o si es numérico, ¿cierto? Pues tiene que definirlo previamente. Y eso fue lo que nosotros hicimos acá ahorita, vean. Nosotros definimos digamos, el vector. Inicialmente le definimos acá un tipo de dato. Miren que acá creamos el vector, no lo estamos dimensionando todavía. O sea que aquí solamente es que una variable común y silvestre. Cuando ya le ponemos la palabra dimensión, que es la palabra que indica cuando es un vector, ya deja de ser variable y pasa a ser que un vector. Solamente con decirle que es una dimensión. Listo, entonces ahí es como el contexto, obviamente resumido, lo que se supone es un vector. Entonces, póngase esto en la cabeza. Un vector realmente es una variable. Listo, eso es una misma variable que hemos usado siempre con la capacidad de guardar más información que lo que fuera una variable. Una variable guarda un solo dato. Un vector puede guardar uno o muchos datos. Esa es la gran diferencia. Y pues se emplea, digamos, en los vectores por eso, porque tenemos por la posibilidad de guardar mucha información. No sé, muchachos, si con esa explicación los dejé muy confundidos o si entienden más o menos la base de los algoritmos allí. Sí, profe, está claro. Está claro, yo entendí bastante bien. Listo. Muy bien, muchachos. Estamos claros.
Pues, ¿tienen alguna dudita? Pues de una alzan la mano o intervienen y hacemos ya la solución de la duda. Listo, entonces teniendo en cuenta eso, sigamos entonces en el algoritmo acá empecé. Entonces noten muchachos que cuando ya empezamos a hacer la primera opción que hay acá, que es esta, nosotros debemos que decirle al usuario, pues porque aquí nos lo indican, o que uno hace los algoritmos dependiendo de lo que le estén indicando, ¿sí? Si uno quiere agregar más, pues ojalá que no se pierda la funcionalidad base que le están pidiendo, ¿cierto? Sino que obviamente, pues, si quieres complementar más cosas, está bien hacerlo, ¿sí o no? Pero que lo que te piden principalmente sí se encuentre ya en el algoritmo ya desarrollado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá dicen que el vector debe tener 5 posiciones. Ah, bueno, entonces, ¿usted qué haría, por ejemplo? Y ojo que aquí es un posible error que puede uno llegar a cometer. Usted le dicen que el vector es de 5 posiciones, válido. Entonces, como en la opción 1, pues tiene que tener dimensionado el vector. Usted lo haría, por ejemplo, usted lo haría donde aquí. Usted puede llegar aquí y decir dimensión y el nombre del vector que usamos para se va a llamar vector número, ¿cierto? Porque eso es lo que creamos. Entonces, y aquí le decimos dimensión, vector número y cuántas posiciones va a leer. Aquí en el algoritmo creo que me dicen 5, ¿cierto? Sí, a 5 posiciones. Entonces aquí le digo la capacidad que va a tener esa variable que ya va a ser un ¿qué? Un vector. Ahí lo acabé de dimensionar. Muchachos, eso está bien ahí, pero ojo que eso tiene un error. Ya se van a dar cuenta por qué. Pero vamos a seguirlo así como si estuviéramos inocentes de que eso va a fallar. ¿Listo? Yo porque les acabo de adelantar el hecho ahí, pero es para que lo tengan en cuenta. Entonces yo acabo de dimensionar porque, claro, él dice acá, ingreso de datos a vector. Recuerden que cuando yo voy a agregarle datos al vector, él previamente tiene que ser dimensionado para saber que va a guardar 5 valores en ese vector, ¿cierto? Entonces el vector ya, entonces aquí limpia la pantalla. O, ay, no me parece que eso vaya allí, entonces no importa, o sea, usted puede colocarlo adentro, ¿cierto? Aquí, y no hay problema, ¿listo? Lo importante es que él especifica que lo está dimensionando de 5 posiciones, ¿listo? Ahora, ahí ya tenemos entonces digamos, la indicación, aquí la vamos a decir, listo, necesitamos ingresar 5 datos, pero ¿cómo lo hacemos para que sea dinámico? Entonces tenemos que apoyarnos por aquí debajo, puede ser del ciclo para. Pues para ahí, ¿desde dónde arranco la lectura de un vector? ¿De qué posición, Talía? Profe, me repite, por favor. ¿Desde dónde arranca la lectura de un vector? ¿De qué posición? Desde 1. Desde Acuérdate 0. que de cero, muy bien. Arranca desde cero, ¿cierto? Entonces, como arranca desde cero, entonces, así es Luis, excelente, así es también. Entonces acá decimos igual a cero. Ay, como tocó crear una variable aquí, es antes de seguir, ¿yo qué hago? Voy y la creo, aquí llego, Profe, coma, pero y la entonces digo. profe, discúlpeme, Dale. él comienza desde 0, pero entonces no hasta 5, sino hasta 4, ¿no? Exacto, muy bien. Porque igual van a ser 5 posiciones, ¿cierto? Y la primera posición, que va a ser 0, cuenta porque es una posición. Entonces sí sería hasta 4. Excelente, excelente. Eso es. Entonces, mira, que aquí sería hasta, perdón, hasta 4 con paso Paso 1 1. a hacer. ¿Sí o Hacer. no? Mira que sí, y aquí en efecto, aquí hay 5 posiciones. 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces mi vector es de 5 posiciones, pero aquí tengo que empezar la lectura desde 0. Y obviamente siempre voy del total del vector que es 5 menos 1, o sea, 4, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, ¿qué le podemos decir al usuario? Escribir, ya dentro del para, ahora sí. Entonces aquí le podemos decir, por ejemplo, escriba el número. Entonces acá yo les decía, hacía un truquito. Toman ahí que es 0 y le ponen aquí más 1. Para que no le aparezca, por ejemplo, aquí vamos a una coma. Para que no le aparezca, por ejemplo, y escriba el número 0, sino que escriba el número 1. Entonces escribe el valor pues, que ingresa el usuario. Cuando él dé la vuelta aquí ya, ya no va a ser 0, sino que va a ser que 2. Recuerden que cuando llega aquí el fin para, incrementa ahí otro valor. Entonces aquí ya no sería 0, sino que sería 1. Entonces ya cuando llega acá sería 1, que es del i, más 1 sería que 2.
¿cierto? Entonces lo hace más dinámico de esa forma. ¿Qué pasa? Cuando él ingresa el valor, tenemos que tener una variable que reciba el número. ¿La tenemos creada? No. Entonces, ¿qué hacemos acá? La agregamos num, ¿sí o no? Una variable donde almacenamos ese valor, ¿cierto? Entonces aquí ya lo guardaremos en donde, en num. Miren que es numérico, porque si es un número realmente. Listo. Muchachos, cuando el usuario ingresa ese valor ahí, vamos a hacer que ese valor, o sea, ese valor que ingresó el usuario se guarde en el vector. ¿Cómo lo guardamos? Entonces le decimos acá, el nombre del vector que sería vector número, ¿cierto? Ese es el nombre del vector. Vector número. Subíndice, perdón, pues corchetes, el subíndice que pues en ese caso arrancaría en qué? En i, porque arrancaría en 0, ¿cierto? Va a ser igual a qué? A lo que guarden en num. Es decir, la primera vez que entra acá va a ser 0 cuando entre, ¿cierto? Entonces aquí para el usuario va a haber el número 1, porque 0 más 1 es 1, ¿cierto? Entonces él colocó el 5, se guardó en num. ¿Qué hace con el 5 en num? Entonces llega ese 5 que está en num, lo guarda en vector número subíndice i. ¿Cuánto es la primera vez i? Vale 0. Por eso ahí estaríamos cumpliendo con esta primera parte, que se guarda el valor en donde, en 0, pues en la posición 0. Entonces guarda ahí en el vector, en ese caso, ¿sí? Entonces miren que ahí yo ya garantizo. Cuando él dé la vuelta, que llega aquí y para, y se transforma en ¿cuánto? En 1. Entonces ya viene acá, el i que vale 1 más 1, vale, ahí sería ¿cuánto? 2, y ya le doy el nuevo número. Ah, vamos a colocar el 3. Entonces el 3 lo guarda en el vector número subíndice ¿qué? I. ¿Y cuánto valía en la segunda vez? Ya va a valer 1, porque aquí ya cuando dio la vuelta ya era 1, entonces se guarda en la segunda posición. Mire que es lo mismo que estoy explicándole acá. Aquí se guarda en la siguiente posición, que sería la posición que 1 en ese caso, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa donde yo le coloque aquí por error el 5? Pues que él va a buscar la sexta posición. Pero Dice como resulta fuera de que, rango. exacto, sale un error muy común, que es cuando nosotros desbordamos el vector. Es decir, nosotros alcanzamos el límite y queremos agregar un dato más allá del límite. Como no lo tiene especificado acá, entonces te va a reventar. Es importante tener mucha concentración. Aquí el hasta va al límite del vector menos 1. Entonces usted lo hace, si está definido el límite o la capacidad del vector, usted le resta 1 a ese, pues a esa capacidad y lo pone ahí en ese caso. Ahora mi capacidad es de 5, hasta su vector es 5 menos 1, 4. O sea que va hasta 4 en ese caso. Muchachos, miren, hasta aquí yo ya estaría guardando los números, ya los estoy guardando. ¿Qué es lo que nos piden ahora hacer? Nos piden mostrar los datos ingresados por parte del usuario. Ah, listo. Vamos a mostrarlo, ¿cierto? Entonces, para mostrarlo, muchachos, yo les había dado un truquito. Cuando ustedes lo hagan a mostrar, muchachos, usen el mismo para. Es el mismo para, lo copian y lo pegan, vean. ¿Ya? ¿Y qué le cambian aquí? Pues le cambian digamos, la forma en que es lo que van a mostrar. Entonces, aquí sería que escribir, por ejemplo, y más, le podríamos colocar aquí un mensajito antes del para, antes. Un escribir acá. Es más, dejémosle un espacio y acá le colocamos, por ejemplo, los valores ingresados en el vector son 2 puntos, ¿cierto? Le damos otro script para que un espacio, ¿sí o no? Y ahora sí, le damos acá escribir. Entonces, ojo, es el mismo recorrido, o sea, son las mismas 5 veces que él va a leer. Ah, pero y es que podemos dejar la variable y otra vez aquí, sí, porque aquí ella quedó en qué, en 5 cuando ya va a terminar. Acá, ¿qué hace? La inicializa en 0. Por eso la podemos retomar si es necesario, porque la va a reinicializar. Y la pone en 0. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero mostrar los valores del vector, ¿cómo colocamos allí el escribir? ¿Cómo lo pondríamos? ¿Cómo creen que diría en ese caso? Porque se cae. A ver, para esta orilla es más fácil, amor. En esta orilla le coge más la señal. Necesita que la apague. ¿Quién me ayuda con esa? ¿Cómo haríamos para imprimir los valores del vector? Nadie. Así de Profe, difícil está. ¿Cómo? profe, I más 1 igual a no.
No. O que vamos a mostrar los valores del vector. Sí. Del vector. Entonces, lo inicial es colocar aquí, ¿qué? Vector, que es el que vamos a mostrar, porque aquí fueron guardados en ese Así, vector número, la I. Y en su índice, ¿qué? La I. La I, ¿sí o no? Ahí ya tendríamos eso, ¿cierto? Porque seríamos, o sea, es lo mismo que está acá, solo que aquí ya lo pues tenemos que traer nuevamente. Si usted aquí dijo que no era I, sino que era, no sé, la H, lo que sea, aquí tiene que ser también ¿qué? H Claro. también, porque es el mismo índice. Recuerden que ese es el índice del ciclo, o sea, el valor que usted ponga aquí al principio es el que controla el índice. Recuerden que el índice es el recorrido 0, 1, 2, 3, así sucesivamente en ese caso. Yo lo voy a dar aquí en I como lo teníamos pues inicialmente, para que no tengamos como dificultades con eso, ¿cierto? Listo. Entonces, ahí ya tendríamos, por ejemplo, esa primera parte. Ahora, listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, que aquí, vamos a tener como claridad en eso, muchachos. Esta primera parte de arriba, lo que está haciendo es que es pedir valores, ¿cierto? La siguiente parte de acá es mostrar los valores, ¿sí o no? Y ahora, vamos a dibujarle acá, ahora sí, escribir, vacío, escribir, vacío, pues para que me dé los dos renglones, por decirlo así de esa manera. Y ahora le voy a decir el siguiente, lo siguiente que me colocaron acá en el ejercicio. ¿Vean? Adicional, cada acción ingresada debe, después de realizar el proceso esperado, se debería de que demostrar las siguientes opciones. A, B, C, o sea, estas de aquí. Entonces tenemos que hacer un menú ahí dentro de esa opción que acabamos de procesar. Entonces acá le decimos, por ejemplo, escribir, y aquí le preguntamos lo que ustedes ya saben preguntar, ¿sí o no? ¿Qué desea realizar? ¿O qué desea hacer, cierto? ¿Qué desea hacer? 2 puntos. Entonces acá le damos un escribir, lo dejamos un rengloncito, y acá, entonces, perdón. Entonces la primera opción la copiamos de acá, ¿sí o no? Pues ya la tenemos allá, ¿para qué la tenemos que escribir? No es necesario, ¿cierto? Aquí, A, repetir proceso. Escribir, escribir, la B, volver al menú principal, ¿cierto? Y en la opción C, que sería salir. ¿Sí o no? Me faltó colocar C. Listo. ¿Qué pasa, muchachos? Acá tenemos que darle leer. Si usted quiere ver si esto sí funciona, usted tiene que colocar, debería de colocar ¿qué? El menucito acá para saber por qué. Porque aquí va a quedar esperando una respuesta. Si usted no le pone esto, por ejemplo, yo coloco aquí la variable, que sería ¿cuál? Decisión, ¿cierto? Esa es la que vimos para eso. Muchachos, error típico que a más de uno le estaba fallando. Llegan y hacían esto, vean. Por ejemplo, voy a cortar eso mientras tanto. Perdón. Voy a ejecutar esto. Ya funciona, o sea, esto ya funciona. Pero miren lo que estaba pasando. Ejecuta. Ya les vamos a mostrar acá. Ejecuta, ¿cierto? Fíjense, pues el error más común que puede pasar acá. Usted le da la opción 1 y él ingresa. Escriba el número 1, que aquí ya veo el título, opción, ingreso de datos a vector. Ah, listo. Ya sé dónde estoy, ¿sí o no? En ese caso. Listo, entonces escriba el número 1. Ah, bueno, escribo el 2. Escriba el número 2. Ah, el 3. Escriba el número 3. El 5. Escriba el número 4. 1. Escriba el número 5. 1000. Usted le da enter a eso. Ah, bueno, ahí no falló, no pasó nada porque no tenemos los ciclos. Pero, ¿qué pasa, muchachos? Cuando usted empieza a manejar el tema de las opciones, eso a veces falla porque, es decir, él no te muestra, digamos así, los datos, sino que en ese no te lo muestra, sino que él se sale o se va para otra opción o algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Traten digamos, siempre de colocar, por ejemplo, ya les muestro acá, traten siempre como de colocar acá, al acabar, pues, digamos así como la opción, colocar esta decisión. Miren, cuando usted la coloca y lo vuelve a ejecutar, por ejemplo, aquí da 1. Entonces, escriba la opción 1. Entonces, la opción 1, bueno, ¿quién es el primer valor? Bueno, 5. Segundo número, el 1. El tercer número, 903. Cuarto número, el 5000.
Quinto número, no, no sé, este valor. De ahí lo muestra. Miren que él ya queda aquí esperando, ¿qué? Queda esperando una respuesta, pero se queda obligatoriamente esperando. Pero te da la opción de mostrarte el proceso, ¿cierto? Los valores que estaba esperando, que sí quedaron, porque era lo que colocamos acá, aquí están, y ya se queda esperando una respuesta. O sea, ahí es diferente. Porque tú obligas a que él se quede, que no se vaya a derecha a hacer otra cosa, sino que él se quede en primera base, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, ahí yo estaría garantizando por lo menos ese flujito allí. No sé, muchachos, si con eso tienen alguna inquietud, alguna pregunta. De pronto, si les generó alguna duda con eso, muchachos. O si es claro ahí hasta el momento. Sí, profe, claro. R. Listo, listo. Entonces, miren que ahí ya llegué a pedir digamos, los valores que, pues de acuerdo a la decisión que el usuario, pues, nos diga allí en ese caso. Entonces, muchachos, de entrada, y eso hay que tenerlo como una regla básica, si el usuario aquí le estamos diciendo que es la mayúscula y coloca la minúscula, eso se va a reventar. Entonces, yo de entrada voy a garantizar que si coloco eso mayúscula, minúscula, no importa, nosotros la vamos a cuadrar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tomamos la variable, aquí abajito la podemos llegar y colocar. Pegamos, y esto va a ser igual a ¿qué? A la función mayúsculas y entre paréntesis la variable que estamos colocando, que viene aquí el dato, y la pasamos a mayúscula. Entonces ya esta edición ya queda en mayúscula ahora sí. Listo. Ahí ya garantizamos que sí es mayúscula como tal. Listo. Entonces, como esto es un pequeño menú para estas opciones, aquí hacemos otro ¿qué? Otro según, ¿cierto? Según la decisión que toma el usuario, hacer. ¿Listo? Miren ahí el fin según. Muy importante ese fin según ahí, muchachos. Listo. Entonces acá nosotros tenemos que hacer ahora, si él ingresa la A, ¿qué pasa cuando ingrese la B? ¿Qué pasa cuando ingrese la C? Y si no ingresa ninguna de esas, De otro. de otro modo, ¿sí o no? En ese caso. Entonces, nuevamente aquí, y otra de la etiquetica, vean. Opción cuando desea repetir proceso. Usted sabe que ahí es la primera. En la B, opción cuando vuelve al menú principal. ¿Sí o no? En ese caso. Y tercera opción, cuando desea salir del programa. ¿Listo? Entonces ahí serían eso. Y acá, este otro modo, ¿qué sería entonces? Ese otro modo es opción Incorrecto. cuando ingresa una respuesta, perdón, una respuesta incorrecta. ¿Sí o no? Nosotros ya lo estamos garantizando por lo menos ahí. ¿Listo? Miren que yo hago el mapita de una vez, que es lo que él va a navegar. Aquí tengo los otros, o sea, tengo todo documentadito. Y eso es una buena práctica que lo tengan en cuenta. Entonces, muchachos, yo necesito que cuando él le coja aquí en la opción A, esto vuelva aquí. O sea, se vuelva acá a la opción 1. ¿Listo? Porque eso es lo que yo espero que él haga, que se regrese a la opción 1. ¿Sí o no? Entonces, para poder regresar a la opción 1, sí o sí, necesitamos garantizar, pero ya dentro de la 1. O sea, no es que aquí afuera, no. Tiene que ser dentro de la 1. ¿Sí? Entonces, dentro de la 1, tenemos que tener ¿qué cosa? ¿Quién me dice que lo que debe tener esa opción 1 ahí para que pueda regresar ahí? Opción 1 igual a true. Muy bien. Opción 1. ¿Igual a qué? A verdadero. ¿Listo? ¿Y qué más deberíamos tener ahí para que él pueda entrar ahora sí? El ciclo mientras. Muy bien, muy bien. ¿Mientras qué? Ya tenemos el pastel arriba, ¿sí o no? Sí. Mientras Opción opción 1 sea igual a qué? a verdadero. A verdadero, ¿cierto? A cero. Hacer. Muy bien. Ahora les hago la pregunta del millón. ¿Dónde va ese fin mientras? Antes de la opción 2, promedio de Muy datos en bien. vector.
Exacto, te lo voy a cortar de aquí y me fijo, la opción 2 es promedio de datos en vector, o sea que es antes de que entre aquí a la opción 2. Te la busco en la etiquetita que diga eso, ¿cierto? Dale aquí a opción promedio de datos en un vector. O sea que ese fin mientras que acabé de cortar viene aquí y lo pego con toda confianza. ¿Falló? No. Y miren que él me marcó, miren que está en el color negrito, ¿vea? Y ese color negrito llega hasta dónde? Hasta el mientras. Véalo aquí. Él ya lo encontró. ¿Sí ven? ¿Sí ven que es fácil, muchachos? Ustedes después de que, o sea, que esté concentradito y se acuerden, ya esto sale más fácil, ¿cierto? Entonces ahora sigamos. Entonces, como yo sé que para que él pueda entrar ahí, la opción 1 tiene que ser verdadera, entonces, en la opción A, cuando desea repetir, ¿qué colocamos aquí entonces? ¿Qué colocaremos ahí en la app de decisión para que se vuelva a regresar allá? Aquí. Opción 1, true. Opción igual a verdadero. Así es. Opción 1 igual a verdadero. O sea, repite la misma variable de arriba. ¿Ya? Dalo ahí. ¿Sí o no? Entonces usted ya dijo, no, voy a probar esa primera opción cuando él desee repetir. Ojo que aquí va a fallar esto. Pero eso es lo que quiero que pase. Entonces, ejecuto, ¿cierto? Voy a compartir la ejecución. Entonces vean pues, que esto se pone interesante acá. Le cojo la opción 1. Listo. El primer error más común. ¿Qué le dice aquí? Para que usted lo mismo se dé cuenta que es normal. Opción 1 no está ¿qué? Definida. Definida. Ay, entonces ¿qué me faltó? ¿Sí o no? Que eso es lo Colocarla que le va a como pasar a lógica. usted. Le faltó definirla. ¿Y en dónde la defino y cómo la defino? Profe, arriba tiene que colocarla como lógica. Numérica. Excelente. Así es, así es. Definir. Definir, opción 1, como lógico. Recuerden que las variables como lógico solo tienen dos posibles valores. ¿Cuáles son? Verdadero y falso. Así es, solo dos y no más. Solo puede tener allá medio, 3/4. No, esa vaina es verdadero o falso. Ni más ni menos. Es eso fijo y no más. Entonces, eso es bueno porque tiene una alta fiabilidad. O es una cosa o es la otra, no las dos juntas. Listo. Entonces, ahí ya vuelvo y ejecuto. O sea, ay, ya sé que me faltaba eso. Listo, vuelvo y ejecuta entonces con toda confianza. Ya usted dijo que voy a la fija. Ya voy a la fija que me faltaba eso, ya. Eso usted ejecuta. Opción 1. Ay, ya me funcionó. Listo. Entonces, el 9, no sé, el 100.000, yo qué sé. Por acá el 5. Por acá 1.000.000, ¿cierto? Y por acá el 6. Y usted le da Enter. Y ay, sí. Voy bien. Voy a repetir. La A. ¿Y qué pasó ahí? Ay, ¿qué le pasó a esto? Y usted ya coge y llama en el WhatsApp. Profe, vea, tengo este error. Ah, ¿cómo así? ¿Eso por qué le está fallando así? ¿Cierto? Entonces, miren que ahí es el error más común que va a pasar con los vectores. ¿Por qué pasa esto, muchachos? Ojo, pues que esto es secreto de estado para que lo sepan. Póngale mucha atención a esto. Pero lo voy a explicar, digamos, diciendo el por qué, pero de la forma más sencilla del mundo. Jóvenes, nosotros, al momento de que él vuelve aquí al mientras, variando la opción 1, lo que sea verdadera, él vuelve a limpiar, ¿cierto? O sea, hasta ahí creo que es claro, ¿sí o no? Vuelve a limpiar y él va a volver a ¿qué? ¿Qué dice aquí? Él va a volver a ¿qué? A dimensionar el vector. Ese es el fallo. Yo no puedo dimensionar dos veces el vector. El vector se dimensiona una sola vez. O sea, tiene que ser arriba. Exacto. Entonces yo Por eso no puede ir ahí. corto eso de aquí y ¿a dónde lo debería de colocar? ¿Dónde creen ustedes? Abajo de definir. Eso. ¿Dónde están ahí? Muy bien, Alejandro. Excelente. Eso viene aquí, muchachos. Todos los vectores, cuando usted ya tiene definido, ojo, y eso es, tengo que dar claridad de esto. Cuando yo ya sé la cantidad o la capacidad de valores que va a tener el vector, lo debo de colocar arriba y definirlo de una vez. Cuando yo no tengo definido la cantidad de datos que va a tener el vector, ahí esa definición sí va abajo, muchachos. O sea, sí, que esta semana vamos a hacer ejercicios de ese estilo
Y ahí sí sí nos vamos a encontrar con esa situación. Cuando no tenemos el vector definido, ¿qué pasa, cierto? Entonces, ojo con eso, muchachos. Ese vector, repito la prosa y va a quedar grabado con la repetición y todo. Cuando yo ya tengo definido la capacidad del vector, ¿cierto? Y voy a usar, por ejemplo, las opciones de devolver, entonces ese vector, esa dimensión tiene que ir después de los definir. ¿Listo? Como acá. Y ya les doy el otro truco. Cuando no conocemos la capacidad del vector, entonces eso sí va abajo, porque tenemos que hacer el flujito de saber cuántos valores son los que el usuario va a ingresar, contarlos y ahí sacamos el límite. ¿Ya? Pero todas las dimensiones, la mayoría, cuando son datos que conocemos, deben de ir al principio. ¿Listo? Claro, son esos muchachos. Vamos a probar si es verdad que ese profesor sí nos dio lo que era o puro cuento. Vamos a ver. Entonces venimos acá. Vamos a ver si es puro cuento eso. Le damos 1 aquí. Entonces escriba el primer número. Voy a colocar 1.000.000 de una vez esa vaina. Segundo, voy a colocar el 2. Tercero, voy a colocar el 670. Cuarto, voy a colocar este. Y el quinto, voy a colocar 2. ¿Listo? Ahí están los valores, ¿cierto? Normal. Voy a repetir la A. ¿Y qué pasó? Volvió a pedir los valores normal, ¿cierto? Entonces, pero si le encuentran el sentido, muchachos, de lo que les estoy explicando. Dalo ahí. ¿Sí entienden ahí por qué? Porque no puedo dimensionar 2 veces el mismo vector. No lo puedo dimensionar 2 veces. Ese es el fallo que está generando allí en ese caso. ¿Listo? ¿Claros con eso, muchachos? Entonces ahí ya tenemos la primera opcióncita, Full HD. Ahora viene la otra. La otra que dice ahí. La otra dice que si desea volver a dónde? Al menú principal. Ah, bueno. Entonces, cuando él ya no va a volver a hacer el proceso que estamos haciendo acá en ese momento, ¿qué deberíamos de colocar aquí en opción B entonces inicialmente? Opción 1 igual a B Falso. falso. Así es, muchachos. Muy bien. La opción 1 ya debe ser ¿qué? Falso. ¿Por qué razón? Porque cuando él llegue aquí el fin mientras y se regrese hasta acá mientras va a validar. Vení, opción 1 es igual a verdadero, pero como usted acá dijo que iba a ir para el menú principal, entonces la opción es falso. Entonces aquí va a decir, no, opción es falso, hermano, no es verdadero. Ah, como no es. ¿Ella qué hace? Ella llega y se sale del fin. Listo. Y luego, ¿cómo hacemos para que ella entonces vaya al menú principal? ¿Qué es lo que queríamos de hacer entonces? Opción menú igual a verdadero. Exacto. De hecho, allá Gilmar también nos está escribiendo. Principal Muy igual a bien. verdadero. Muy bien, Gilmar. Muy bien, Alejo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde iría eso? Entonces, ¿iría abarcando aquí el de dimensión también? No. Debe estar por fuera, ¿sí o no? Entonces, aquí. Exacto, ahí. Entonces, le decimos, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, menú principal, por ejemplo. ¿Es igual a qué? A verdadero, ¿sí o no? Listo. Y luego aquí, ¿qué colocamos? Debería definirlo de una vez ya que está ahí. Ah, perfecto, muy bien. ¿Lo coloco como texto? No, como lógico. Lógico. Como lógico, así es. Muchachos, yo les pongo la trampita por eso, porque miren, si usted le dice aquí al señor que es texto, él va a esperar no verdadero y falso. Va a esperar que cualquier valor, eso nunca va a ser verdadero. Sale otro error más, como que va a pasar también, muchachos. Exacto. Entonces ahí tengan en cuenta que como aquí estamos diciendo que eso va a ser verdadero, ya de entrada le está diciendo que esa vaina es lógica. Listo. Entonces ahora sí que lleva aquí, que sigue aquí después de definir este verdadero, El Mientras. otra vez el mientras, ¿cierto? Mientras, ¿quién? Menú principal, sea igual. Ahí tiene el pastel arribita. A verdadero, a hacer. Pregunta al millón. ¿Dónde colocamos ese fin mientras? Al fin del proceso, antes del fin del proceso. Así es. Excelente. O sea, vamos a colocarlo aquí, ¿cierto? No, señor. Ah, No, muy eso. bien. Más abajo. Antes del fin proceso, muchachos. Muy Sí, bien. señor, ahí. Porque aquí, ojo, miren que si ustedes miran a nivel jerárquico, arranca proceso y luego arranca el mientras. Entonces, por orden jerárquico, se deja el de último proceso y antes de cerrar el proceso vendría aquí en el mientras.
Entonces es una pista después que usted puede, digamos, tener en cuenta. Entonces, miren que él marca en negrito todo, miren, el marco desde acá y cierra hasta dónde, hasta el firmamiento. O sea que lo tenemos bien. Listo. Entonces Ahí ahí ya falta limpiar tenemos eso. pantalla, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Entonces acá que nos llegue y nos limpie ¿qué? Pantallita. ¿Listo? Para que él vaya y vuelva y restaure la ventana del menú. Ahora, como ya la coloqué aquí, para facilidad de la vida, ¿yo qué hago? Me copio esto mismo. Igual. Lo copio. ¿Y dónde lo llevo? En la opción Opción B. B. Así es, muchachos. Muy bien, muchachos. Excelente. Entonces, voy a hacer la prueba, ¿sí o no? Porque pues voy a hacer el cambio y ya voy a validar así eso sí funciona, ¿sí o no? Vamos a ver. Entonces, ponemos acá. Le decimos, vea, opción 1, ¿sí o no? Vamos a volver a ejecutar aquí. Nos quiere valores acá. Me llegó. Quiero volver al. Bueno, quiero repetir el proceso porque quiero ver que no falló lo que yo ya tenía. Entonces la opción otra vez. Excelente, no falló. Acá. Muy bien. Ahora sí, la opción B. ¿Dónde me mandó? Al menú principal. Voy a volver a ingresar aquí a ver si no falla. 1. No falló. Vuelvo a agregar valores. Listo. Quiero otra vez al menú principal, la B. No, excelente, muchachos. Ustedes son muy tesos, ¿sí ven? Ustedes son los duros. Ya cierro esto y volvamos otra vez aquí al código. Muchachos, hasta el momento ya tenemos la opción B de ese proceso. Ahora, tenemos que hacer la C, que es esta. ¿Qué es lo que qué es lo que debería tener aquí entonces? Ojo con la opción C. Él no puede repetir el proceso, ni tampoco debe entrar al menú. Tiene que salir. Opción 1 falso, menú Exacto. principal falso. Exacto. A las dos falsas. Muy bien, muchachos. Las dos opciones falsas allí, ¿cierto? Por aquí me están escribiendo por el chat. Así es. ¿Quién es admin? No sé quién es admin. La administradora, profe, no. 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 ¿Quién le quedó el perfil de admin? Pues el que es el texto, la palabra admin. Bueno, ¿quién fue el último que participó en el chat? Ahí nos damos cuenta. Quedaría yo como admin. No, a mí me parece como el último que envió fue Cata. ¿Fue quién? Es que de admin Cata. a todos. Que Catalina está conectada. Pero, profe, no, le estoy hablando de las 6:25, el último mensaje que me llegó de ella. Al grupo, pues. Es que Sumaira. Profe, Sumaira. Pero Sumaira está conectada también con el nombre de Sumaira. ¿Quién se retiró? Pues, profe, No es. Oiga, ¿quién es admin? ¿Cómo se llama admin? Debe ser un hombre. Es que Luis se la había borrado ahorita. Luis. Listo. Listo, señor admin, listo. Entonces digamos. Listo. Entonces sigamos pues, muchachos. Acá vimos que las dos eran falsas y él se tendría que salir, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer acá para que él, digamos, pues se salga? Puede ser. Es que cuando lee en la opción C de salir, le dé un mensajito, por ejemplo. Entonces acá le diga, gracias por utilizar este software, ¿cierto? Por ejemplo. Pero vamos a decirle que limpie la pantalla, pues para que no le quede eso anterior. Y que ese mensaje se lo muestre, ¿cierto? Se lo muestre a una espera de, puede ser de 5 segundos. ¿Sí o no? Por ejemplo. ¿Listo? Y ya se tendría que salir. ¿Listo? Vamos a ver si es verdad que él se sale con eso. Entonces vamos a ejecutar. Entonces yo llego acá a la opción 1, hago el proceso y le digo la opción C. Gracias por utilizar este software. 5 segunditos y aquí debe aparecer que ya terminó. Déjalo ahí. Muchachos, excelente. Muy bien, muchachos.
Listo. Ahora tenemos otro escenario acá. ¿Qué pasa si él coloca otra cosa que no sea ni la A, ni la B, ni la C? Entra el de otro modo. De otro modo, ¿qué va a tener? Las mismas opciones de la C, muchachos. Yo la copio y la pego de una, porque eso es lo mismo. ¿Qué le debemos cambiar el mensaje? Como él la embarró, opción incorrecta. El sistema se cerrará. ¿Listo? Ese mensaje lo pueden personalizar pues cada uno, pero ese es su muchacho. Entonces vamos a ver si él hace ese mensaje ahí. Entonces, volvemos a la opción 1, ingresamos valores y acá él coloca cualquier cosa, ¿sí o no? Enter. Déjalo ahí. Opción incorrecta, el sistema se cerrará. ¡Pum! Déjalo ahí. O sea que ya hemos acabado las opciones. La primera opción del menú principal y las opciones de decisión después de acabar un proceso. O sea que ya llevamos la primera bien. Listo. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Bien? Sí, bien, chévere. Profe, Cuéntame. tengo una duda. A mí pues yo a la hora de hacer ejecutar el proceso me dice que tengo la I como no definida en ¿Sí? cierta parte del ejercicio. Entonces recuerda que acá arribita hay que agregarla en como numérico, pegar ahí para que la pueda procesar. Entonces, Listo, profe. cada vez que el algoritmo cuando se ejecuta te da un error de que no está definida, es porque falta venir aquí a las definiciones y agregarla. Y es muy importante siempre tener en cuenta el tipo de datos que sea la variable, ¿cierto? Si la variable que vamos a usar es numérica porque va a ser un precio numérico, entonces tenemos que ponerle a numérico, ¿cierto? O si es texto, o si es lógico, o si es carácter, dependiendo pues del escenario, pues yo la coloco obviamente con el tipo de dato correspondiente. Así, profe, es que no la haya definido, pero ya me quedó claro. Excelente, muy bien, listo. Ahora, vámonos con la opción B, o sea, la segunda opción que sería promedio de datos en vector. Esta es muy interesante, esta es chévere, es facilito de hecho. Entonces, obviamente, ¿cuántos datos vamos a ingresar? De aquí se ve vector que al indicar 3 datos guardados en él. Como ya tenemos definido el vector, que son de 3 posiciones, porque podemos venir acá y decir, vea, esta es la el vector valores, ¿cierto? Definimos para eso. Ok, entonces acá vamos a llegar aquí a decir dimensión, vector valores de cuántas posiciones. Aquí dijeron que era de 3. Listo, 3. Ya está definida ahí, ¿sí o no? Ojo, porque ya conocemos la cantidad de valores. Listo, es muy importante esa parte allí, muchachos. Ahora, me voy para ¿cuál? Para la 2. Promedio de datos valor en vector. Listo, entonces buscamos la 2. Esta es la 1, ¿cierto? Vamos por acá, esta es la 2, ¿vale? Aquí está. Listo. Entonces, lo que nosotros, o lo que uno recomienda, miremos acá cómo lo empezamos a hacer con la opción de ahorita. Miren que teníamos, por ejemplo, en la opción 2, teníamos estos valores, pero no lo voy a colocar todavía. Entonces voy a colocar el limpiar pantalla, ¿cierto? Voy a colocar este limpiar pantalla y voy a colocar este submenú aquí también, pues como para que lo refiera a lo mismo, ¿sí o no? Entonces acá, ok. De aquí ya sería que me voy a venir allí, aquí arribita y me voy a copiar este mismo mensaje que está acá. Recuerden que eso es más informativo pues para saber en dónde estoy, ¿cierto? Bueno, eso está en mayúscula. Bueno, me lo voy a copiar aquí mientras tanto para colocarlo acá. Entonces aquí, opción, promedio de datos en vector. ¿Listo? Y aquí lo voy a borrar ya para no tener eso ahí. Bueno, entonces, promedio de datos en vector. Listo. Entonces, muchachos, ya sabemos la cantidad que son 3, ¿sí o no? En ese caso, ¿no? Que no tenemos que hacer mucho proceso ya realmente. Solamente que necesitamos definir acá otra vez un para, ¿cierto? Entonces acá vamos a hacer un para por aquí. Pues, podemos usar la variable i. Sí, porque la i queda redefinida acá nuevamente. ¿Listo?
es para i igual a 0 hasta, si acá nos dijeron, perdón, si acá nos dijeron que iban hasta 3 datos, ¿cuál sería el límite entonces? 2. Así es, ¿sí o no? Entonces, con paso 1 a 0, ¿cierto? En este caso. Listo. Entonces ya tenemos allí ya, digamos, la lectura para el vector. Entonces aquí ahora sí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, escribir lo mismo como ahorita. Ingrese el dato, número, es i más 1, ¿sí o no? Para que ingrese el número 1 en ese caso. ¿Lo vamos a leer en dónde? Puede ser el mismo num, porque él va a volver a redefinirse acá para recibir ese nuevo valor. Entonces él se redefine ahí en ese caso. Entonces podemos leerlo otra vez en num, ¿sí o no? Y ya aquí el vector es ¿cuál? El vector ya va a ser que valores, el subíndice. ¿Cuál sería el subíndice? Quien lee el para, o sea, y en ese caso, ¿cierto? Y esto es igual a ¿quién? A num, ¿sí o no? En ese caso. Entonces allí ya tendríamos, por ejemplo, por decirlo así, como digamos, la entrega de ese valor que ingresó el usuario al vector como tal. Entonces miren que acá nosotros estamos leyendo solamente los valores. ¿Listo? Estamos leyendo los valores en ese caso. Ah, bueno, profe, pero es que usted para hacer un promedio necesita una sumatoria, ¿sí o no? Acuérdense que un promedio, aquí alguien me está escribiendo. Ah, bueno. Por ejemplo, acá, si ustedes recuerdan, el proceso de un promedio, voy a hablar todo esto, ¿listo? Promedio, por ejemplo, es, yo tengo acá, se me apagó, un momentico. Listo. Yo tengo, por ejemplo, 3 más 2 más 5, ¿cierto? Entonces miren que la primera vez que ingresa el usuario el número, el 3, él lo guarda, tiene que guardarlo en algún lado, ¿sí o no? Debe guardarse. Ah, se guarda en el vector. Ah, listo, no es problema. Cuando él vuelve a colocar otro número, él coloca este. ¿Qué debe hacer? Tomar el valor guardado que estaba en 3 y ahora sumar el 2, o sea que aquí va a quedar que es 5. Cuando él vuelva a colocar otro número, coloca el 5, entonces el valor guardado que era 5, lo va a sumar con este 5, o sea que la sumatoria se va a hacer ¿qué? 10. Como ya sabemos el límite del vector, entonces esto es dividido entre ¿cuánto? Entre 3, y aquí va a quedar 3.333 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer digamos este proceso que estamos haciendo acá. Entonces para hacer ese proceso necesitaríamos entonces poder disponer de una variable, ¿cierto? Adicional. Un acumulado. Exacto. Podemos colocar aquí acumular es igual a acumular más lo que esté en el vector registrado en ese caso. Y obviamente en el índice que se corresponda. Ah, ok. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pues tengo que ir a definir esta variable, ¿sí o no? Debo venir por acá, que es numérica, aquí la defino, ¿sí o no? Y adicional a eso, muchachos, esa variable ahí tiene que inicializar en 0, ¿sí? ¿Dónde la podemos inicializar en 0? Y antes del para, en ese caso. ¿Listo? O sea, antes del para se inicializa en 0. ¿Por qué antes del para? Porque cuando él vaya a repetir proceso, la variable tiene que volver a colocar que en 0 para volver a procesar en ese caso. ¿Listo? Entonces ahí ya sí, digamos, haciendo ya digamos, el proceso acá de recibir el valor, lo guardo en el vector y hago la acumulación. Y ya por fuera, entonces, podemos hacer lo siguiente. ¿Será que tenemos promedio? Promedio. Sí. Bueno, aquí está. Entonces, ya que podemos hacer acá, podemos decir promedio es igual a ¿qué? A lo que dio en acumular, perdón, acumular, esto divide entre ¿cuánto?
¿Entre cuánto Entre dividiríamos eso? Entre 3, tres. ¿cierto? Porque ya tenemos el límite ya definido, ¿sí o no? En ese caso. Muy bien. Profe, Hola. profe, una consultica, o no Ajá. sé si estoy bien o... ahí donde dice limpiar pantalla, escribir opción, ¿no nos hace también falta capturar la variable num? La de NUN. Sí. ¿Por qué? O sea, cuando usted dice aquí, limpiar pantalla arriba, escribe una opción, no, ahí hay eso. Dice, Ajá. promedio de datos, escribir, y ahí no hace falta leer num para que después esté más acá abajo, ¿no? Ah, es que eso solo es un aviso, porque el leer, no, mira, lo tiene ahí. Míralo acá. Ah, ya, me perdí ahí. No hay Listo, gracias, problema. profe. No, Pero no hay es problema. simplemente como el nombre del submenú. Sería Eso. eso. Lo que pasa es que, porque acá abajo, Ronnie, porque como él apenas va a ingresar los valores, tenemos que hacer que lo pida, pues de acuerdo a las veces que requiere en la lectura, ¿cierto? O sea, como son 3 valores, es ese de escribir, que ingrese los números, tendría que estar dentro del para que él 3 veces repita la petición de los datos, ¿cierto? Sí, Entonces ahí señor. sí tendríamos que colocarlo dentro del para. Oh, fue que me confundí con lo del título. Ah, ok. El título me hizo pensar otra cosa. Ah, ok. Sí, no, ¿Listo, este es profe? más, eso, Gracias. no, eso es con gusto. Dígame. Una pregunta. Ajá. Yo aquí a la hora de colocar, por ejemplo, vector valores, yo ya lo tengo definido arriba como variable y no me deja, me parece que no está definido. Entonces no sé por qué me aparece así. Está Y bien ya escrito. Sí, mira, sí, está bien sí, escrito. y ya lo tienes por acá dimensionadito acá, al principio. Después del de vector número, Espérate, definida, profe. dale. Sí, vector. Ah, sí, claro, es que volví a colocar vector número. Ah, bueno, hay que cambiarlo ahí para que sea el de valores ahora, Sí, ahora sí. Ya, muchas gracias, profe. con gusto. Entonces, ahí ya tendríamos, digamos, el promedio, ¿cierto? ¿Yo qué puedo hacer cuando ya estoy trabajando con vector? Pues yo acostumbro y pues yo lo hago como una práctica, es lo siguiente, por ejemplo. Vea pues lo que voy a hacer acá. Ya tenemos los valores que ingresó el usuario, ¿cierto? Que se ingresaron en el vector. Ya tenemos el promedio. ¿Qué podemos hacer? Hombre, ahí me están pidiendo muestra el promedio, ¿sí o no? Pero, no, yo le voy a hacer algo adicional al proceso. ¿Se acuerdan que al principio les decía? Ustedes pueden agregarle más cosas al programa, ¿cierto? Pero lo mínimamente es que muestre lo que le indiquen que debe mostrar, ¿cierto? Pues en el caso hacemos que tenemos que mostrar el promedio, pero a su vez yo quiero mostrar qué valores ingresaron para calcular ese promedio, ¿sí o no? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces, vea pues lo que hace aquí la parte de las muestras. Aquí sería un script que digamos un espacio vacío, y aquí lo voy a colocar. Ya pues. Los valores ingresados son, ¿sí o no? Pues dejo un espacio por acá vacío, pues para que me deje ahí un rengloncito. ¿Cómo hago para mostrar los valores ingresados? Me copio el ciclo que tengo acá, que ya tenemos cuántos datos son, lo pego por aquí, eso sí, quito lo de adentro, ¿sí o no? Porque eso adentro ya aparece para otro proceso. ¿Qué voy a colocar aquí adentro? Entonces, pone escribir, y acá, ¿qué voy a colocar? El nombre del vector. ¿Cómo que se llama el vector de aquí? Valores, vector valor. Valores. Exacto. Con el subíndice, ¿cuál? Y Ya tenemos la muestra de los valores. Y luego, vengo acá y le digo, otra vez escribir, dejo un espacio, y un escribir acá que le diga, por ejemplo, el promedio de los valores en el vector son, ¿qué variable? Promedio. ¿Ven? Listo. Ahora, ya no falta que las opciones. No, yo no voy a ver aquí todo eso. ¿Para qué? Vengo para acá. ¿Qué me copio de aquí? Muchachos, toda esta carretica. Recuerden que esta es de la primera opción. Ya cuando termine el proceso, te voy a copiar todo esto, muchachos. ¿Hasta dónde? Hasta el fin según. Hasta aquí. Porque eso le pertenece a todo esto. ¿Sí o no?
Y estas son las opciones de ese segundo. Me lo copio muy bien Sorongo ahí y lo voy a pegar ¿a dónde? Aquí, lo pego. Listo. Miren, deja los dos espacios de una vez, los dos renglones, y ahora muestra este, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a cambiar, muchachos, y por qué? Las opciones. Aquí ya voy a colocar quién. Opción 2, pero primero debemos de definirlas arriba, ¿no las definido, profe? Eso, vamos a definirla, ¿sí o no? Vamos a definir esta variable allá arriba. Es opción, ya no sería opción 1 solo, sino que ahora sería opción 2. Muy bien. Listo. ¿Y qué más debo de hacer entonces? Entonces usted me dice que la cambie, listo, nos vamos a cambiar. Opción 2 y opción 2. Listo. ¿Qué más debo de hacer ahora? El mientras. Muy bien. ¿Dónde deberíamos de colocarlo? Iniciando la opción 2. Iniciando las dos. O sea, Ahí. aquí. No, arriba. No, profe. arriba de limpiar Arriba. pantalla, profe. ¿Qué voy a colocar primero? La opción lógica. Opción 1 igual, opción 2 igual verdadero. Primero limpiar. Ah, No, limpiar pantalla ya está. Opción 2 igual verdadero. Y de ahí, mientras Exacto. opción 2 sea igual a verdadero, hacer. Muy bien. Mientras opción 2 sea igual a verdadero, hacer. ¿Dónde iría este fin mientras, muchachos? Antes del 3. Antes del 3. Este me lo traigo. O después del fin, según profe que acabamos de poner. Bien, muy válido. ¿Sí o no? O sea, está aquí. Y listo. ¿Qué creen ustedes? Por el Profe, momento la opción 2, sí. Ah, bueno, ya sería como... Sí, profe, yo creo que ya... Oye, ¿cómo, Juan? Estaba preguntando algo. espérate, ¿me puedes volver a colocar el proceso de promedio acumular 3 que me quedé ahí que no... Ah, acá. Aquí. Más arriba. Ah, ¿Qué es lo arribita. qué es lo que se puede, que se copia igual? Sí, mira, se copiaría prácticamente de la opción 1. Sí. Todo esto, mira, todo eso desde acá, desde el escribir, los dos espacios, hasta el fin según. Porque eso básicamente lo va a tener todas las opciones que nosotros tengamos en el programa, ¿cierto? O por lo menos la siguiente opción que es la que estamos haciendo en este momento. Ah, listo, profe. Entonces debería copiarla, pero tener en cuenta lo siguiente. Al copiarla y pegarla, pues debajo de mostrar el promedio, ¿cierto? Que sería acá. Tener muy en cuenta que ya no va a tener aquí opción 1, sino que sería la opción 2, porque esa es la que estamos accediendo en este momento, ¿cierto? Ah, Y sí, cambiamos claro, sí. cambiaríamos esas variables y esa opción 2, que ya le cambiamos aquí ya en ese caso, tenemos que ir aquí arriba al principio y definirla al ladito de opción 1, que sería como como una lógica. Aquí la colocaríamos opción 2. Ah, listo. Profe, tan amable, ¿me puede mostrar la parte del ciclo para después del promedio? Para el promedio, o sea, aquí. Ahí, profe. Ya, profe, sino que me faltaba mostrar el promedio. Ah, ok. Eso, Juan, y otra cosa para que tengan en cuenta, al colocar esa opción acá de la 2, tenemos que crear o agregarle ya en la opción 2 aquí, que era el promedio, colocar que esa variable sea igual a verdadero, ¿cierto? Y adicional hacer el mientras a lo mismo, mientras esto mismo que está acá lo pegas aquí, hacer ese mientras, donde lo cerraríamos al finalizar la opción 2, o sea, hacia aquí, mira. Aquí fin mientras. Para que entonces ya tenga pues como la apertura y cierre. Si le doy clic a fin mientras, miren que ella me marca todo esto. Hasta aquí, hasta antes de iniciar la opción 2.
Obviamente, después de la opción no digo la verdad para que él pueda entrar la primera vez, ¿cierto? En ese caso. Listo, profe. Profe, una pregunta. ¿Usted Ajá. manda ese mismo ejercicio? Sí, yo les comparto esto también, claro. Listo. Listo, entonces, por ejemplo, allí, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a probar, ¿cierto? Vamos a ver si funciona ya. Entonces, le damos ejecutar. Ya les muestro pantalla. Entonces, fíjense, pues, esto es una cosa de locos. Entonces, opción 2, ¿sí o no? Que sería la opción 2 en este caso. Ingrese, entonces, ya me dice arriba, opción, promedio de datos en vector. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Obvio, muchachos, debería escribir un textico ahí que diga, ingrese por favor 3 números para saber el promedio. Un ejemplo, ¿cierto? En ese caso. Es como una forma de dar más contexto. O sea, entre ustedes sean más descriptivos con lo que se va a hacer, pues mejor, ¿cierto? Entonces es como una alternativa. ¿Listo? Ahora, vamos a ingresar el 3, el 4 y el 3. ¿Sí o no? Miren que me dio, esto me suma ¿cuánto? 10. Y aquí sería 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, miren que aquí están los valores ingresados, ¿cierto? Por ejemplo, el promedio de los valores en el vector son 3.3, toda la carrera. ¿Y qué desea hacer? Si les pongo la A, miren lo que pasa. Me repite la misma opción, ¿sí o no? Entonces ya vuelvo a colocar, por ejemplo, 2, 3 y 4. Eso me suma 9. 9, el promedio de 9, pues como son 3 valores, sería que sería 3. Y ahí tendría otra de las opciones, ¿cierto? Si coloco la B, miren lo que pasa. ¿Va para dónde? Para el menú principal en ese caso. ¿Sí o no? Entonces, vamos bien, ¿sí o no? Pues ya cierro esto y miremos ahora la última opción que sería la de salir, ¿cierto? Sería la 3. ¿Qué tiene la 3 en ese caso? Pues lo más sencillo del mundo. Como él no entra en ninguna opción, simplemente debo de colocar que menú principal sea igual a ¿qué? A falso. Y ya le podemos mostrar este mensaje aquí arribita, ¿cierto? Ese de ahí arribita, por ejemplo. Pero le podemos cambiar que digámosle acá, por ejemplo, ese mensaje de ahorita de acá. Gracias por usar ese software, por ejemplo. ¿Sí o no? Porque sí quiso salir de forma normal. Y si él aquí no colocó la opción, teniendo que colocó cualquier cosa, bueno, podemos pintar este mismo sendero que está aquí arriba, aquí en el de otro modo, ¿cierto? Y que le diga opción incorrecta, el sistema se cerrará. Y obviamente, pues tendría la salida, digamos, del programa en ese caso. ¿Sí o no? Vamos a probar si es verdad. Entonces, si le digo aquí la opción 3, muestra obviamente, gracias por usar este software, y debería de salir, ya lo hay. Reinicio, si yo lo coloco cualquier dato acá, ¿qué debe salir? Opción incorrecta, el sistema se cerrará, ¿sí o no? En ese caso, y se cierra el programa. Si yo vengo acá y escojo la opción 2 y pongo los 3 valores, ¿cierto? Hazlo aquí, ¿cierto? Coloco la opción C, se sale el programa, ¿cierto? Y no sé qué preguntas tengan, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que quiero llevar con esto? Miren que aplicando los menús, pero ya con vectores, es la misma historia. O sea, estamos reforzando el tema de los ciclos con los menús, con el mientras obviamente, y estamos tratando con el pues valga la redundancia, para el tema de los vectores. Entonces, miren que eso es una muy buena combinación. Si ustedes han percibido, casi uno nunca usa el hacer mientras. ¿Que se puede usar? Claro, es que se puede usar, pero miren que realmente es muy poco lo que se implementa, porque uno hace más uso ya del mientras, del para, y eso pues digámoslo así, pero lo que digamos estamos trabajando en el momento, ¿cierto? No sé, muchachos, si tienen alguna inquietud con este programa. Yo se lo mando al correo, obviamente, ya subo el videito aquí para que lo vean la repetición y lo vuelvan y lo intenten hacer otra vez, pero intenten hacerlo ya con otras cositas, con otro proceso, ¿cierto? Esto es lo que vamos a hacer esta semana, pero agregándole obviamente lo del tema de vectores sin conocer el límite,
sino que ya son datos que no sabemos cuántos datos va a ingresar el usuario. Tenemos que tener que esperar hasta que el usuario ingrese como ese límite particular, ¿cierto? Entonces, no sé, muchachos, ahí sí, ¿cómo les pareció el ejemplo? ¿Está muy difícil o está bien? Si muy chévere, profe. reforzaron lo de si reforzaron los temas de vectores con esto que les expliqué hoy. Sí, profe, la verdad sí, yo estaba un poco muy perdido ¿Puede con mostrar el esto, código? pero sí, está chévere. Sí, Pues yo profe, muy entendí claro. bastante bien. Quedó claro. Muy buen el ejemplo. Igual lo Gracias, hicimos pues para profe. que alcanzara, pueda hacerse en el tiempo que tenemos pues, en este momento. Pero sí, de ampliarlo se puede Profe, ampliar más, ¿cierto? Pero yo creo que es más que suficiente ahí. ¿Cómo, profe, Daniel? Cuéntame. No, sí, para mirar esa última parte aquí. Ah, era el de otro modo que me hacía falta. Sí, señor. Ajá, mira que este otro modo solo tiene la variable de menú principal falso, para que no entre el menú principal, sino que de saldo. Ahí igualmente no tuvo que crear ninguna otra variable, ¿verdad? Que esa Nada, parte porque está. esa es la misma que valida aquí arribita, esta de acá, que valida aquí. Pero ya es modo falso, pues para que no pueda entrar allá. Hasta que no baje, o sea, hasta que la curva no esté plana, pero sigue todavía, ¿sí me entiendes? No. A mí Jennifer, a mí no me la haga muy grande. Vale, todas les hagan el mismo, pues, ¿ah? Talía, ¿cómo viste el ejemplo? Pues muy bien. Yo lo que hice, que eso está muy ¿Sí brutal. está entendible? Sí, profe. Bastante. Ahí digamos que la recomendación, muchachos, no solo para Talía, sino para todos, pues yo les comparto el ejercicio, descárguenlo, el correo, pues lo descargan y vuélvalo a hacer ya en el computador. O sea, ya saben el planteamiento, ¿cierto? Tienen la solución, pues pongan dos pantallitas. Una donde ustedes empiezan a hacer el algoritmo y el otro donde está la solución. Pero traten de hacerlo por su cuenta, o sea, como ustedes se acuerden. Y lo que no se acuerden van mirando, ¿cierto? Mientras van como cogiendo más el tiro y todo eso. Entonces, es una recomendación que yo inclusive así fue como en parte, en cierto modo, fue que fui como captando los algoritmos. Pero es una forma, pues, como de poder saber, digamos, en qué punto voy, qué me está fallando y todo eso, ¿cierto? Entonces, es una posibilidad que ustedes podrían hacer. Ah, que se puede hacer de otra forma, sí, esto se puede hacer de muchas maneras, ¿cierto? Eso no es que esta es la solución definitiva. Es una de las tantas formas de poderse hacer, ¿cierto? Ahora, digamos, alguno del grupo que diga, no, pero yo lo hice de esta forma y esa vaina dio, bien. Otro dirá, pero yo lo implementé acá en mientras, sino que usé un hacer mientras. Ay, lo hizo bien, ¿cierto? O sea, hay muchas formas, lo que quiero decir con esto, muchachos. Lo importante es que se den cuenta pues, que no es la única solución, ¿cierto? Pero que sí funciona, obviamente. Y lo que estamos buscando es que eso funcione, ¿listo? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, muchachos, otra observación, o si ya damos por terminado la sesión de hoy, muchachos. Para mí estuvo bastante bien. Sí, profe, igualmente para mí.